Efectivamente, perdón, no había puesto a grabar la sesión, ya la estoy grabando. Efectivamente, decimos Señor, ten piedad, primero porque pedimos la piedad y la misericordia de Dios. Eleison meo Theos, ten piedad de mí, oh Dios. Cataton mega eleosu, de acuerdo a tu gran misericordia. Epacuson que eleison. Fíjense cuántas veces decimos eleison. Eleison meo Theos, cataton mega eleosu. Epacuson que eleison. Tres veces. Es decir, pedimos misericordia. ¿Por qué? Porque reconocemos ante Dios nuestra debilidad. Aclaro que la Iglesia Ortodoxa no maneja el tema del pecado como culpabilidad. Para nosotros el pecado no es una enfermedad, sino un síntoma de una enfermedad. Entonces, comprendemos y el eimosini, la misericordia de Dios, como algo sanador, que nos sana. Entonces, así como nos sana de la enfermedad, también nos otorga por su misericordia sus dones. Por eso la oración del corazón, nosotros no oramos con soliloquios emocionales de respuesta, pregunta y respuesta, donde nosotros mismos hacemos un soliloquio de fíjate, Diosito, que esta mañana me pasó que me paré en la mañana y me pegué mi dedo chiquito y fíjate que me dolió bien harto y fíjate que, fíjate. La oración nuestra, la oración ortodoxa, la oración del corazón es Kyrie Isu Christeo Theos eleison meton amartolón. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Nada más. Donde comprendemos que Cristo nos tiene misericordia, nos otorga su misericordia y también nos llena de sus bienes espirituales y terrenales. Ese es el más grande regalo que nos da Dios. Por eso decimos, Señor, ten piedad. Y durante toda la divina liturgia escuchamos más de 50 veces, si no es que más de 100 veces la palabra Señor, ten piedad. Y ante cada oración decimos, Señor, ten piedad. Y ante cada petición decimos, Señor, ten piedad. Y ante cada agradecimiento decimos, Señor, ten piedad. Inmediatamente después de que pedimos por los que entramos en la casa de Dios, pedimos por nuestro arzobispo. Y dice, por nuestro arzobispo, y el arzobispo que corresponde, en caso de nosotros, que es el arzobispo Santiago, el metropolita de México, exarca del Patriarcado Ecuménico. El honorable presbiterado y el diaconado en Cristo, y por todo el clero y el pueblo, roguemos al Señor. Bueno, aquí me voy a detener un poquito. Eh, si tienen duda, perdónenme que traiga las manos así, disculpen, pero tengo mucho calor. A ver, si no me entienden mucho, pueden preguntarme en el momento que lo necesiten, ¿ok? El arzobispo para la Iglesia Ortodoxa. ¿Quién es el arzobispo? El arzobispo es aquel escogido de entre los sacerdotes para representar al pueblo al cual es designado. El arzobispo es ordenado por otros tres arzobispos mínimo. Y estos tres arzobispos que imponen sus manos sobre su cabeza invocan al Espíritu Santo para que el sacerdocio real de Cristo esté sobre ellos. Es decir, la divina gracia actúe a través del sacerdocio real en el arzobispo. ¿Sí? ¿Qué significa esto?
Yo como sacerdote, mi sacerdocio no es, a ver, es que quiero que me entiendan esto de la mejor manera posible porque es un poquito difícil de comprender. No es real en el sentido de que no cargo yo con la bendición apostólica de la sucesión apostólica. ¿Me entienden? Es decir, el arzobispo dice en Hechos de los Apóstoles que los apóstoles se reunieron para cubrir el espacio de Judas, para que siguieran siendo 12. Y entonces echaron suertes, porque así dice las Sagradas Escrituras, echaron suertes y surgió Natanael. Y entonces Natanael fue colocado en medio de los discípulos y todos oraron sobre él y pusieron sus manos sobre él. Y entonces él fue nombrado obispo, es decir, discípulo, apóstol de Cristo. Y esto vino hasta nuestros días. No ha habido una ruptura en esa sucesión apostólica. Y la sucesión apostólica es súper importante, porque donde no hay sucesión apostólica, no actúa la divina gracia dentro del sacerdocio real. Es decir, todo aquello que se haga fuera de la divina gracia del sacerdocio real de Cristo, no actúa el Espíritu Santo y no hay presencia divina. Aquí no se trata de patriarcados, aquí no se trata de jerarquías, que eso es algo que los que son falsos ortodoxos o que usan el nombre de la ortodoxia como para beneficio personal, es algo que se justifican mucho diciendo, el Espíritu Santo actúa, no necesitamos un patriarcado. No es cierto. El patriarcado lo único que hace es conservar por la tradición la sucesión apostólica, que ha venido ininterrumpida hasta nuestros días. Perdón, los que están en TikTok, casi no pelo los mensajes de TikTok porque estamos en catequesis. Si veo algo que es como que muy interesante y que va de acuerdo con la catequesis, respondo a las preguntas. Discúlpenme, no es mala onda, pero tenemos todo un programa y procuro siempre hacerlo visible para TikTok, para que nos conozcan, para que aprendan un poquito más de la iglesia y con todo gusto, en algún momento podemos reunirnos y responder todas las preguntas. Con todo gusto. Entonces, la sucesión apostólica es importantísima. Si un obispo no es ordenado por otro obispo canónico, no existe sucesión apostólica. Es simplemente un juego. Es un juego. ¿Qué pregunta es? Perdón, no alcancé a leer. Dice, ¿es válida la sucesión apostólica de la Iglesia romana? ¿Cuál es la opinión de la ortodoxia al respecto? Se cortó la sucesión apostólica después del cisma. Los, los papas consecuentes al cisma ya no fueron ordenados de acuerdo a los cánones establecidos por la Santa Iglesia y por eso se rompió la sucesión apostólica. No consideramos nosotros la sucesión apostólica en la Iglesia de Roma. Es un tema bien complicado, ¿eh? Porque al final el papa posterior al papa antes del cisma fue ordenado papa por obispos que sí tenían sucesión apostólica, pero que decidieron salirse del camino correcto, se fueron hacia otro camino. Es un poquito complicado. Puede ser que haya sucesión apostólica, pero no, en realidad no la hay. Después de tanto tiempo y todo lo que ha pasado, no la hay. En fin, perdón, es un tema difícil, no me gusta hablarlo, pero es necesario. Entonces, el arzobispo, vamos a ponerlo de esta manera, el arzobispo
tiene en sus manos el don del sacerdocio. Él no puede distribuirse ni partirse en mil pedazos para llevar su sacerdocio a todos los lugares donde su territorio le obliga. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el arzobispo? Empieza a distribuir su propio sacerdocio a sus sacerdotes. Y por eso hace la invocación. Él impone sus manos sobre el sacerdote y el sacerdote recibe un poco de la divina gracia propia del sacerdocio real del sacerdote, del arzobispo, y recae sobre el sacerdote. Por eso el sacerdote tiene el don del Espíritu Santo para poder tocar con sus manos indignas, que son indignas. Decía un padre en nuestra iglesia, y decía muy cierto, que para poder tocar los sagrados dones dignamente tendríamos que tener nuestras manos metidas en alcohol 24 horas o 24/7, vamos, metidas las manos en alcohol, solo sacarlas para poder tocar los preciosos dones que hace el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo y después volverlas a meter. Y además, un chip clavado en el cerebro que no nos permitiera tener pensamientos humanos. Entonces, a pesar de nuestra indignidad, el Espíritu Santo actúa sobre nosotros debido a la gracia establecida o impartida por el sacerdocio real del arzobispo, que nos permite celebrar los sagrados misterios. ¿Y qué es el sacerdote para la Iglesia Ortodoxa? Un fiel escogido de entre los fieles para representarlos en esa comunidad. Nosotros como sacerdotes no celebramos siendo el centro de atención. Celebramos de espaldas, porque al final también nosotros ofrecemos a Dios en nuestra humildad, en nuestra indignidad, ofrecemos a Dios todo lo que nos ha dado Él mismo. Por eso dice el sacerdote, Thasaikton son si prosferme, catapanda que diapanda. Te ofrecemos todo aquello que nos das, porque nos los das, te lo ofrecemos. Y el diácono es el primer grado del sacerdote, del sacerdocio. El diaconado es una oración que permite, el arzobispo hace una oración que le permite asistir al santo altar. El diácono no puede bendecir, el diácono no puede, no tiene, vamos, el don espiritual para, vamos, su trabajo es servir al altar y prepararse para en algún momento recibir el sagrado misterio del sacerdocio y poder servir dignamente frente al altar para ofrecer a los fieles el precioso cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás que ha surgido, que hipodiáconos, que lectores, que son cuestiones administrativas, parroquiales, no son grados, no son niveles de importancia, porque la iglesia además, el sacerdocio no es un nivel de importancia, y esto es importante aclarar, que ha sucedido y se ha llegado a ese pensamiento, que es un pensamiento que justifico por la inseguridad humana, en la cual se cree que el sacerdote tiene un rango o es superior. Claro que no. El sacerdote somos fieles escogidos entre los fieles para servir a los fieles. Somos servidores. Hoy, por ejemplo, gracias José María, que me recibieron, me invitaron, fuimos a comer porque teníamos que platicar. Y entonces estuvimos un buen rato tomando café, fuimos a comer, probé por primera vez ¿qué? Carne en su jugo. No la había probado, probé por primera vez carne en su jugo. Fuimos a comer, estuvo rico, platicamos, una conversación normal. ¿Por qué? Porque al final somos iguales. No hay diferencia entre ellos y yo.
El único cargo que yo tengo que me vuelve más difícil mi salvación es que en mis hombros, está cargar la responsabilidad de poder tocar con mis manos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de invocar al Espíritu Santo para que mute, para que cambie el pan en cuerpo y el vino en sangre, además de todas mis responsabilidades espirituales con mis hijos espirituales. Pero gran diferencia de eso no hay. La conversación es amena entre tú y yo, entre cómo estás, todo bien, qué padre, fíjate que hace mucho calor y no, hombre, bien soportable y me la pasé bien padre y gracias, José y José María. Estuvo, la verdad, muy, muy rico. Los que faltan también, que están por aquí por Guadalajara, acuérdense que es importante que en esta semana, máximo la próxima, no, la próxima semana no, esta semana nos veamos. Quiero platicar con todos los fieles que están en Guadalajara. Es importante. Bueno, eh, entonces, hablábamos del arzobispo. Así como el arzobispo me otorga mi sacerdocio, también el arzobispo tiene todo el derecho de retirar mi autorización para poder fungir como sacerdote. Aquí no hay forma de encubrir, aquí no hay forma de cambiar, vamos, porque se ha visto en algunas iglesias donde el pastor o el padre cometen crímenes, que por ejemplo aquí en Guadalajara hay casos muy, muy fuertes. Uno, por ejemplo, es de una iglesia de la Luz del Mundo, algo así. José, sí es esa, ¿no? La que está aquí en Guadalajara, que su fundador está en la cárcel. Estados Unidos, ¿Eh? la luz del mundo. La ¿Qué Luz es la del luz del Mundo. mundo? O otras iglesias donde sus sacerdotes tienen, bueno, el más grave, yo creo, más grave delito, que es cortar la inocencia de un menor. Eh, y no hay justicia real, ¿no? Porque esta persona está en la cárcel, pero le dieron ¿cuántos? 5 años, 5 años por delitos tan graves que yo me quedé, Dios mío. No hay una justicia real. La Iglesia Ortodoxa tiene una justicia real. La Iglesia Ortodoxa, cuando suceden estas situaciones, y no solo estas, también hablamos de robos, también hablamos en fin, el sacerdote es sometido a un juicio y dentro de ese juicio también está el juicio penal. Y su sacerdocio no es protegido ni defendido, al contrario, el arzobispo tiene toda la autoridad de decirle, a partir de este momento, se acabó, ya no puede celebrar. Se acabó, desaparece el sacerdocio. El sacerdocio. El sacerdocio. Entonces, eso, por eso más bien, por eso es que primero tenemos que orar por nuestro arzobispo. Si a mí un día se me ocurre, por locura, celebrar una divina liturgia y no conmemorar a nuestro arzobispo porque me peleé con él, es un ejemplo. Obviamente no es así. Y de verdad no creo que pase porque tenemos un arzobispo maravilloso. Pero vamos a suponer que un día me peleo con el arzobispo y digo, hoy no quiero conmemorar al arzobispo y hoy no voy a decir por nuestro arzobispo Santiago, voy a conmemorar al patriarca. Y voy a decir por nuestro patriarca Bartolomé. En ese momento entro en herejía. Mi responsabilidad y mi sacerdocio dependen de mi arzobispo. Por ejemplo, al principio, cuando vino el cambio de arzobispo que teníamos al arzobispo Tenágoras y ahora nuestro arzobispo Santiago, los primeros meses me pasaba que me confundía. Y en vez de decir hiperto archiepiscopimon Jacobo, decía hiperto archiepiscopimon Athenagoras, Athenagoru, por nuestro arzobispo Atenágoras.
Me pasaba, sucede, obviamente, ¿no? Y dos veces en Santa Sofía, cuando estaba dos veces, la primera vez uno de los fieles me dijo, porque ni me di cuenta, me dijo, conmemoraste a Atenágoras y no a Santiago. Obviamente mi trabajo fue hablar con el arzobispo y pedir perdón por no haberlo conmemorado, aunque haya sido incluso sin querer. Pero ahí la importancia del arzobispo. Por eso, siempre, siempre, siempre se conmemora al arzobispo. Y el arzobispo conmemora al patriarca. ¿Por qué? Porque somos responsables por la tradición de la sucesión apostólica. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, padre. Edi, católicos. Edi, que el piso una sinfonisis, una mumilisis. Yo sí, 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 Edi. Diles. Así no se escribe. ¿Qué? Ay, madre, no lo vea. Edi, católicos. ¿Qué? ¿De qué hablamos? Es que estoy intentando escribir en griego. Edi. No sé. Edi, isi mila selenika. An mila selenika, me mena boris na milis selenika. Ego milao elenika. Oti tes na pis. Toleo ya tigraf selenika. No entiendo. Bueno, a ver acá. Perdón la pregunta, espero no sea inadecuada. ¿En dónde está ahora el arzobispo Atenágoras? Nuestro arzobispo Atenágoras está en Estados Unidos, vive en Chicago. Si Dios me permite, ya tengo, ahora que voy para Chicago, lo voy a ir a ver y para mí es un gusto volverlo a ver. Un gran arzobispo, a pesar de su edad, y Dios me permita verlo ya, esta vez que voy a Chicago. Pero él está en Chicago, jubilado, este, y sí estoy emocionado por verlo, la verdad. Eh, Sino mi pate, să Soligo. ne, Amborite, Borista, entonces, por el Crismata, ya te los protes Atenagoru, ya ti egoimon o protoxaltis existe en la Día Sofía, prim, teca cronon peripu, ne, ego, ego, ecana poladulia de donde protes Atenagoru. mal está. ¿Qué te dice les Amborite, napistas? para calor. Amborite para calor, por la Crismata, Ah, ok, ya te ok. toca la Atenagoru. O que to no mamu ortodoxo ine damaskinos ilia. Damaskinos Ilias, mal está, Damaskinos Satupo, me políjara. Ne. Damaskinos dice que, perdón, lo voy a decir en español, por respeto a los que hablan español. Me pide que le dé sus saludos al arzobispo Atenágoras ahora que lo vea. Claro que sí, con muchísimo gusto. Me polijará que me poliagapi, física. Perdón la pregunta. No, no, no es inadecuado para nada, por supuesto. Es nuestro arzobispo. Es nuestro arzobispo Mérito. emérito, bravo. Gracias, esa es la palabra que buscaba. Emérito. En fin, ya el tiempo nos está comiendo, pero las siguientes oraciones, las siguientes plegarias las voy a explicar, las voy a decir así de corrido, para que entiendan, por nuestra piadosa nación, por toda autoridad y poder, roguemos al Señor. Por esta ciudad, por toda ciudad y país, y por los fieles que en ellos habitan, roguemos al Señor. Por un clima benéfico, por la abundancia de los frutos de la tierra y por tiempos pacíficos, roguemos al Señor. Por quienes viajan por mar, tierra o aire, por los enfermos, los afligidos, los cautivos y por su salvación, roguemos al Señor.
Ampáranos, sálvanos, ten piedad de nosotros y protégenos, oh Dios, por tu gracia. Si se dan cuenta, en la primera parte de la Divina Liturgia se concentra toda la necesidad humana. No hay un solo tema por el cual no se pida. Se pide hasta por los gobernantes nuestros, sean buenos o sean malos, porque incluso hay una oración. Hay una oración en la Divina Liturgia que dice: concede a nuestros gobernantes la sabiduría para poder gobernar con paz este mundo, para que podamos en esta paz seguir adorando tu magnificidad, tu gloria. O sea, incluso por los gobernantes se pide. En las iglesias de Grecia, aquí en las iglesias de México no lo hacemos, pero en las iglesias de Grecia se pide hasta por el ejército. Aquí no podemos pedir por el ejército porque vivimos en un estado laico y por ello no podemos pedir por el ejército. Sin embargo, al momento en el que el sacerdote ora por nuestros gobernantes y por nuestras autoridades, también se ora por el ejército. Se ora por los cuerpos ¿cómo se llama? Los cuerpos de seguridad, por los policías, por todos, por todos. Se ora por un buen clima, se ora por buenas cosechas, se ora por buenos trabajos, se ora por todo, todo, todo. No hay un solo concepto humano por el cual en la Divina Liturgia el sacerdote no ore. Por todo, absolutamente todo se pide. La siguiente semana vamos a hablar de la última parte de la letanía de la paz, que es con la oración o la letanía, la plegaria, que concluye casi todas las plegarias de la Iglesia Ortodoxa. Y vamos a hablar la próxima semana, para que se conecten a la catequesis, vamos a hablar sobre la Santísima Virgen. Ahora sí, vamos a dedicarle toda una catequesis a la Santísima Virgen, a la Theotokos y Madre Nuestra. Todos están invitados. Vamos a analizar la última plegaria de las letanías, que habla sobre la Santísima Theotokos, la Santísima Theotokos, conmemorando a la Santísima, pura, benditísima y gloriosa soberana nuestra. Vamos a analizar palabra por palabra. La Theotokos es siempre Virgen María. Con todos los santos encomendémonos cada uno a sí mismo y unos a otros y nuestra vida entera a Cristo nuestro Dios. Este tema va a estar bonito. Se lo recomiendo para la siguiente catequesis. Acaban de hacer una pregunta aquí súper interesante. ¿Cuál es la verdadera religión? He estado en muchas, pero hablan diferente. A ver, voy a tratar de responder esa pregunta de manera objetiva y no como ortodoxo. Cuando yo conocí la ortodoxia, la iglesia ortodoxa, yo salí de la iglesia de Roma convencido de que necesitaba encontrar a Dios. Pasé por la iglesia budista, pasé por la iglesia musulmana. Gracias a Dios no toqué ninguna iglesia o pseudo iglesia protestante. Gracias a Dios. Y disfruté la filosofía de cada una de ellas, honestamente. Algo que me gustó mucho, por ejemplo, de la iglesia budista y que es algo que he procurado mantener en mi vida, es el desprenderse de la necesidad. Entonces, el comprender si realmente necesitamos lo que creemos que necesitamos. Es una filosofía preciosa, pero al final se queda inconclusa porque soy humano y como humano tengo debilidades y dentro de esas debilidades tengo necesidades, tanto físicas como espirituales. Y ahí ya no me puedo responder.
Después me fui con la iglesia musulmana, que no sé si sea correcto decir iglesia, porque sé que es una religión, por supuesto, pero no sé si sea correcto decir iglesia, pero estuve con los musulmanes. Y había muchas cosas que tenían mucha semejanza con la enseñanza de la iglesia de Roma, sobre todo en el tema de la prohibición y de la obligación. Y entonces dije, si salí de una por algunos temas de los cuales no coincidía en el tema espiritual, ¿por qué entrar a otra que enseña casi lo mismo? Entonces, pero tiene una filosofía donde Dios es el superior, pero también es el centro. O sea, es superior, pero es bueno. Pero al final me quedaba la duda de decir, ajá, y luego, ¿cómo actúa este Dios bueno? Porque Alá Akbar, Dios es bueno. ¿Cómo actúa este Dios bueno en nosotros? Porque ellos todo lo ofrecen a Dios, pero al final, ¿cómo responde Dios a esa oración? Por supuesto, para ellos responde, pero de una manera divina. Llego a la iglesia ortodoxa y lo primero que comprendo, bueno, primero, a mí lo que me convenció a serme ortodoxo fue la divina liturgia, porque en el momento de la sagrada entrada, de la entrada mayor, pude comprender la presencia de Dios. Ahí entendí la presencia de Dios. Sentíamos la presencia de Dios en la entrada mayor. Pero cuando empecé a preguntar y a conocer más de la iglesia ortodoxa, me respondió todas las preguntas que las otras iglesias no me podían responder, donde comprendí que tengo necesidades y que eso no significa que soy menos ante Dios o que soy indigno de Dios por tener mis propias necesidades. Como decía hace rato, a veces, no a veces, para la iglesia ortodoxa el pecado no es una maldición, sino un síntoma de una enfermedad. Y entonces empecé a comprender que muchas de mis necesidades eran síntomas de mis enfermedades espirituales. Y en eso estoy trabajando y ese es mi trabajo constante y diario, el comprender mis necesidades y darme cuenta si son realmente mis necesidades o son respuesta a otras necesidades, a otras situaciones, a otras carencias. Porque otra cosa que me dio la Iglesia Ortodoxa es la posibilidad de comprenderme a mí mismo como persona y como ser individual. Entonces también me dio madurez la Iglesia. Entonces, cuando me hacen esta pregunta, Padre, ¿cuál es la verdadera iglesia? Todos hablan diferente, pero al final todos te van a decir, nosotros somos la iglesia verdadera. La respuesta correcta es, cuando una iglesia ya no te pueda responder tus dudas, entonces no es la iglesia correcta. Cuando te digan que la fe ciega, corre de ahí, porque la fe no es ciega. La fe tiene que cuestionarse, tiene que preguntarse, tiene que conocerse hasta lo más mínimo y tiene que responder hasta la más mínima pregunta, así como la pregunta más complicada que pueda resolver toda tu vida. Y el día que una iglesia no te pueda responder eso, no es una iglesia correcta, porque no está iluminada por Cristo, porque Cristo es la respuesta a todo. No es infalibilidad, no es dogma, que esa palabra se usa mucho,
todo, todo tiene un porqué. Y ese porqué es iluminado. E incluso el porqué es iluminado tiene un porqué. Entonces, yo soy ortodoxo y soy sacerdote y disfruto y vivo mi fe. Y yo te puedo decir que la iglesia ortodoxa es la iglesia original, es la iglesia verdadera, porque porta la verdad. Pero como dijo Jesucristo, ven y verás. No lo digo yo. Ven y verás. Así creo, puedo responder a esta pregunta tan complicada y tan lógica y tan real, porque estamos tan bombardeados por miles y miles y miles de personas que se dicen portadores de la verdad. Pero al final, cuando llegas y los confrontas ante la realidad, ya no pueden responder. Cuando les preguntas cosas importantes sobre las propias carencias, ya no saben qué responder y entonces te responden como es la voluntad de Dios o es un dogma y así la iglesia lo estableció y punto. Ya no puedes preguntar más porque si preguntas más ya eres hereje o ya eres rebelde. La próxima semana, tal vez hablemos la próxima semana del concilio de Nicea, que lo festejamos la próxima semana, del primer concilio. Vamos a comprender esto que estoy diciendo, cómo la iglesia, los santos padres, trataron de responder, ¿no? Cómo los santos padres trataron de responder cada pregunta que surgía hasta desde el momento cero, es decir, desde Pentecostés hasta el momento en el que se reunieron los santos padres en Nicea, tratando de responder todas las preguntas que había. Y todavía se tardaron 6 concilios más después del primero para responder todas. Y sigue la iglesia respondiendo a las preguntas actuales. Pero bueno, esa es mi percepción, esa es mi opinión. Yo respeto obviamente las decisiones de cada uno. Respeto y amo. Ay, ¿qué es ese corazoncito que me salió aquí arriba? Respeto a cada uno. Tengo muchos amigos de diferentes tradiciones. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Rapidísimo, perdón. Durante la letanía de la paz podemos estar sentados o de pie. ¿Sí? No hay mucho conflicto en ese sentido. Las oraciones de la Divina Liturgia son privadas del sacerdote, aunque las tengan ustedes escritas en el libro, o aunque las tengan en la aplicación, o como sea, son propias del sacerdote. Es bueno que las lean para catequesis, para que comprendan qué está sucediendo, porque las oraciones contemplan mucha teología de la iglesia. Ay, Dios mío, me vuelve a salir un corazón. No sé qué significa este corazoncito. Eh, la, la, Ay, me distrajo. Son donaciones en TikTok. ¿Así? Póngale más Sí. corazoncito. Este, la, la, las oraciones son propias del sacerdote. Es bueno que las comprendan porque tienen eh, mucha teología, pero en la Divina Liturgia no. Es propia y privada del sacerdote. ¿Sí? Bueno, dejémoslo por aquí. Ya nos pasamos 15 minutos de la hora. Discúlpenme. Dios los bendiga muchísimo. Una vez más, José, ¿dónde está Josecito? José María, a los dos, muchísimas gracias por el día de hoy. La pasé muy rico, la pasé muy bien. Gracias por la comidita, gracias por el cafecito, gracias por la convivencia.
Rubén, ojalá puedas visitarnos pronto. Aldo también, ojalá puedas visitarnos pronto. Todos los que están en Guadalajara, por favor, vamos a reunirnos. Tenemos que reunirnos, tenemos que convivir como familia. Los invito a todos para que nos reunamos. Les mando un abrazo enorme. Bendiciones desde Panamá. Dios te bendiga. Les mando un abrazo enorme. Edgar, ¿dónde estás, Edgar? No te veo. Prende tu camarita, Edgar, si puedes. Pero te esperamos con gusto en la Divina Liturgia. Hay que vernos también. Les mando un fuerte abrazo, mis bendiciones. Que el Señor esté siempre con ustedes. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La misión de Salvador, mis oraciones con ustedes. Dios los bendiga. Cristo resucitó. Christos anesti Muchas eknekron, bendiciones, thanatos padre. anatopaticias, que centisnimas hizo hijarisámenos. Feliz, feliz, feliz semanita. Nos vemos pronto. Un abrazo y un fuerte. Dios los bendiga. Gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Nos vemos, padre. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bye, bye, bye.